Bueno, pues vamos a comenzar. Os voy a presentar un poquito lo que son los objetivos de esta actividad o de esta webinar. El tema de la formación en la empresa es algo para mí fundamental. Las empresas que apuestan por la formación son empresas que están apostando por el talento de sus trabajadores. Entonces, gestionar adecuadamente la formación es gestionar el talento de la compañía. Como objetivos tenemos, por un lado, ver la relación que existe entre la formación y cómo eso se integra en lo que son los objetivos empresariales, es decir, cómo integramos todas las actividades, la planificación de la formación con los objetivos empresariales. Se trata, por tanto, de aprender a incorporar la formación y el desarrollo de las personas en la estrategia empresarial. Vamos a ver cuál es la metodología a utilizar a la hora de diseñar un plan de formación. Es importante también tener claro cómo poder establecer y organizar un departamento de formación y, fundamentalmente, sacar el máximo rendimiento al presupuesto que tenemos destinado a formación. Estos son fundamentalmente los objetivos. Como os he comentado al inicio, la parte más de evaluación de la formación, como es algo como muy concreto y muy específico y necesita más tiempo para poder ampliar toda la información, lo veremos en otra webinar. Bien, pues comenzamos la relación que existe de la formación en la empresa con lo que son las estrategias empresariales. Lo primero que vamos a analizar fundamentalmente es saber cuál es el objetivo de la dirección de recursos humanos en una empresa. Pues fijaros, el objetivo de cualquier dirección de recursos humanos, por muy pequeña que sea la compañía, es conseguir pues que la organización disponga en todo momento de las competencias que necesita, en el nivel y en el lugar oportuno. Es decir, a través de los distintos puestos de trabajo, nosotros se van a establecer los niveles competenciales y lo que siempre tendemos es que esos niveles competenciales estén en máximo rendimiento. Por lo tanto, para que eso suceda, el objetivo empresarial, desde el punto de vista de la formación y de los recursos humanos, es, por un lado, hacer todo lo posible para que la gente pueda adquirir esas competencias necesarias, exitosas para el desarrollo de, en el puesto de trabajo. Por otro lado, también se trata, a través de la formación, de ir desarrollando a las personas dentro de la organización. Sabéis que cuando nos incorporamos a una empresa, pues hasta que nos vamos adaptando al puesto de trabajo, existen unos meses ahí que es fundamental tener unos buenos planes de formación y de incorporación al puesto de trabajo para que, de alguna forma, ese candidato, sea interno o externo a la compañía, pues pueda resolver cualquier circunstancia de su puesto de trabajo y tener éxito en el puesto de trabajo. Por lo cual, la formación nos va a permitir pues que esa persona vaya adquiriendo nuevas competencias, nuevas responsabilidades y pues se vaya adaptando adecuadamente en cualquier circunstancia. A veces no es porque se incorpore a un nuevo puesto de trabajo, simplemente porque a lo mejor ha habido un cambio importante, estratégico en la compañía. Pues imaginaros un cambio a nivel tecnológico. Igual tenemos que tratar de que esas personas adquieran esos nuevos conocimientos para que de alguna forma realicen con éxito el puesto de trabajo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que muchos de los recursos y cualidades que tienen las personas se las vamos a activar a través de la formación. Pero a veces también tenemos situaciones en las cuales tenemos que inhibir respuestas, porque esas respuestas ya no son acordes a lo que necesita la compañía. Pues imaginaros un cambio de cultura empresarial, donde hemos estado trabajando
en una cultura de liderazgo muy autocrático, y ahora lo que la compañía necesita para desarrollarse es que sus líderes, o en este caso directivos y mandos intermedios, pues tengan un liderazgo mucho más participativo. Tendremos que, a través de la formación, inhibir esas conductas que no están acordes con esas competencias que ahora mismo se necesitan, pues todas esas conductas que son un poquito más autoritarias. De eso se trata la formación, por tanto, de tratar de que las personas que forman la compañía adquieran, desarrollen, activen y en algunas ocasiones inhiban competencias o habilidades que ya no son necesarias. Bien, ¿cómo lo vamos a conseguir? Pues fijaros, la formación dentro de la compañía, como os he comentado desde el inicio, tiene un valor estratégico. Cualquier compañía, si no está dentro de la rueda de la formación, le va a ser muy difícil adaptarse a los cambios que, bueno, pues que continuamente estamos sufriendo, porque los cambios a nivel social, económico, político, hacen que las estrategias empresariales también vayan cambiando. Entonces, para adaptarnos y ser competitivos en el mundo empresarial, necesitamos que esas estrategias estén acordes con las necesidades también que tenemos a nivel formativo de cualificación. Por tanto, la formación forma parte de lo que es las estrategias de recursos humanos. Cuando nosotros hacemos atracción e incorporación de personas a la compañía, necesitamos formación. Cuando estamos trabajando desde el desarrollo, en planes de sucesión, por ejemplo, para que las personas adquieran mayores responsabilidades, necesitamos formación. Cuando hemos hecho la evaluación del desempeño, en casi todas las evaluaciones, para que las personas sigan progresando, se requiere formación. Como veis, la formación está muy a caballo en todos los subsistemas de la Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Cuando estamos haciendo análisis y descripción de puestos de trabajo, un punto importante en ese análisis y en esa descripción de puestos de trabajo es la formación. Luego, la formación tiene un valor estratégico, como veis, en cualquier empresa. Esa formación, para que tenga ese valor, se tiene que conjugar con los objetivos y las metas que la compañía y la empresa necesita. Eso lo vamos a realizar a través de los planes de formación. Bien, ¿cuál es entonces el valor estratégico de la formación? Pues fijaros, el valor estratégico que tiene para la empresa es que mejora su productividad, es lo que os comentaba anteriormente. Para que una empresa sea productiva y sea competitiva, necesitamos cualificar a todos y cada uno de nuestros trabajadores. Por otro lado, también el hecho de tener planes estratégicos de formación incide en la mejora de la calidad. Incide también en la salud laboral. Si yo estoy formando, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando con una gran empresa en temas de prevención de riesgos psicosociales. Bien, estamos trabajando control emocional del estrés, estamos trabajando compromiso. Hay una serie de habilidades que las estamos desarrollando en un departamento que es un call center. Bien, pues lo que estamos trabajando sobre todo, o el objetivo que perseguimos, es que esa persona, aparte de mejorar su calidad a nivel profesional, también mejore su salud laboral. Como veis, la formación tiene muchísimo valor. Disminuye la conflictividad. Si trabajamos, por ejemplo, habilidades de comunicación, gestión positiva del conflicto, de alguna manera estamos incidiendo y estamos enseñando a que se resuelvan situaciones donde la conflictividad pues se puede dar. Mejoramos la imagen interna y externa de la compañía. Bueno, en definitiva, como veis, mejoramos la competitividad.
Bien, ¿y qué le aporta al empleado? Pues mirar, al empleado también le aporta un gran valor. De hecho, en los planes estratégicos de recursos humanos vinculados con el salario emocional, uno de los temas que ya hemos visto en alguna que otra webinar era el tema de la formación como un elemento de la gestión del salario emocional. ¿Por qué? Pues fijaros, hace mucho más experta a una persona, mucho más polivalente, mucho más cualificado, se adapta mejor a cualquier circunstancia, tiene un aumento de la satisfacción y la motivación superior a no tener formación. Y bueno, pues como hemos visto también de cara a la empresa, le aportamos un valor añadido en cuanto a la responsabilidad que tiene el empresario de la salud laboral. Como veis, el valor estratégico de la formación es muy importante. Pero para que esto sea posible, la formación requiere que sea un proceso continuo y no una serie de acciones puntuales. Se requiere plantear desde un punto de vista estratégico que esos planes de formación se establezcan con cierta continuidad, que sean a veces planes ambiciosos, no a corto plazo, sino a medio y largo plazo. Para ello se deben definir claramente cuáles son las políticas de formación. Y otro de los temas interesantes es que la formación no se considere como un gasto, sino todo lo contrario, como una inversión. Si las empresas lo consideran como un gasto, pues lógicamente es mucho más complicado establecer planes estratégicos de formación, porque no le están dando el valor que yo os estoy comentando. Bien, ¿y cómo vamos a poder conseguir estos objetivos empresariales que se cumplan o se establezcan o se combinen a través de lo que es la planificación formativa? Pues fijaros, lo primero que una empresa tiene que tener claro es cuáles son sus estrategias y los objetivos que quieren conseguir a corto y medio plazo. No hablamos ya en largo plazo porque prácticamente los planes estratégicos a largo plazo, con los cambios tan rápidos que estamos sufriendo, pues a veces son complicados. Entonces nos centramos más en un periodo de 2-3 años. Para ello, cuando yo tengo a vista cuáles son esos objetivos estratégicos en la compañía, con esos objetivos yo voy a poder hacer una planificación adecuada de la formación. Es decir, la formación va a depender de los objetivos estratégicos de la compañía. Para ello, lo que vamos a hacer es traducir todos estos objetivos estratégicos en objetivos, sobre todo muy centrado en objetivos de formación. Cuando nosotros estamos utilizando la herramienta del análisis el análisis de las necesidades de formación, una de nuestras fuentes de información para extraer esas necesidades van a ser los objetivos estratégicos, la estrategia empresarial. Por eso decimos que la política de formación tiene que ser congruente con el resto también de políticas y prácticas de recursos humanos. Es decir, si yo tengo una buena política de captación de personal, una buena política de desarrollo de carreras, de retribución, la formación va a formar parte de todas esas políticas, y tienen que estar en consonancia pues con el desarrollo de carreras, con la captación de personal y, como os decía, con incluso las políticas de retribución. Ahora las empresas, como hemos visto cuando hemos estado tocando el tema del salario emocional, pues a veces no tienen suficientes recursos económicos para elevar el salario de sus trabajadores. Bueno, pues una forma de retribuir a esas personas es a través de la formación. A veces la formación no la paga la empresa, no la gestiona la empresa, pero podemos utilizar los fondos
que proceden de la Fundación Tripartita, que bueno, que ahí de alguna manera nos exigen un esfuerzo inversor dependiendo del número de personas que compongan la organización, o podemos utilizar las actividades formativas que vienen subvencionadas pues, por ejemplo por el Ministerio de Fomento o por las organizaciones empresariales. Eso es lo que yo llamo sacar el máximo partido y rendimiento a la formación. No solamente contemplar el presupuesto que la empresa puede tener, porque a veces el presupuesto que la empresa tiene pues es muy pequeñito. Entonces tenemos que estrujarnos un poquito la mente y ver cómo podemos sacar el máximo beneficio de todo lo que tenemos en cuanto a subvenciones y posibilidades. Incluso, por ejemplo, los representantes legales de los trabajadores en las empresas, si son empresas grandes, pues las partidas formativas que tienen sus sindicatos las ponen a veces a disposición también de la empresa, y de ahí también se pueden obtener actividades formativas. Bien, de lo que se trata, si queremos conseguir una buena política de formación, es que se forme y se genere una cultura de aprendizaje continuo. En la empresa en la que yo estaba trabajando, que yo creo que más de alguno de vosotros ya lo sabéis, he trabajado en Segur durante muchísimos años, pues se creó una cultura de aprendizaje continuo muy potente, y eso hizo posibilidad de que la compañía pues tuviera un crecimiento y un desarrollo muy grande, y hiciese frente a las dificultades que también tuvimos en los años 90. No una crisis tan grande como la que estamos teniendo actualmente, pero fueron también años muy duros. Bien, nosotros sabíamos que con la formación, y con formación además bien diseñada, podíamos hacer frente a los problemas que en ese momento estaban existiendo a nivel de trabajo y de capacitación. Bien, para poder hacer una buena planificación de la formación, pues necesitamos tres elementos. Son lo que yo llamo los elementos de éxito. Por un lado, necesitamos un buen análisis de necesidades de formación. Es un elemento imprescindible, es lo que nos va a ayudar a que podamos de alguna forma integrar las estrategias empresariales con las estrategias de recursos humanos y en concreto con la política de formación. Una vez que hemos hecho un diagnóstico bueno de las necesidades que la compañía tiene, procedemos a hacer un adecuado diseño de las actividades formativas. Y desde luego es imprescindible realizar un seguimiento y evaluación de la formación. Uno de los problemas con los que nos encontramos en formación es que la evaluación no se hace de manera rigurosa. Nos quedamos simplemente en la satisfacción o en el primer nivel de la evaluación de la formación. Y lo que realmente nos interesa es saber si los objetivos que se han conseguido luego se extrapolan al puesto de trabajo, porque realmente es el objetivo primordial, que las personas puedan llevar a cabo esas habilidades y esos conocimientos en el puesto de trabajo. Con lo cual, fijaros, los tres elementos fundamentales son diagnóstico de necesidades, un adecuado diseño y una buena evaluación de la formación. Bien, ahora nos vamos a meter un poquito con lo que es el departamento de formación. Debemos entender el departamento de formación dentro de ese gran departamento que son los recursos humanos como un departamento que está al servicio de toda la organización. Es decir, vamos a tener como clientes fundamentalmente los clientes que siempre hemos llamado los clientes internos de nuestra compañía. Pero además el departamento de formación tiene que ser un departamento funcional. Y algo muy importante y que a veces cuesta mucho que las compañías lo entiendan es que la formación no es algo exclusivamente de recursos humanos, es una actividad compartida.
una actividad compartida. Y os cuento esto porque el fracaso de muchos planes de formación no viene por un inadecuado diagnóstico de necesidades o un inadecuado diseño, sino porque los propios directivos o mandos intermedios son los que bloquean muchas veces la puesta en funcionamiento de los comportamientos, conocimientos o habilidades que se han adquirido en los seminarios o en los talleres formativos. Por eso es muy importante implicar a los gestores de esos equipos en el tema de la formación. Principalmente ellos tienen que ayudarnos a hacer la evaluación de la transferencia de todos los conocimientos y habilidades que han adquirido su gente al puesto de trabajo. Bien, ¿y cómo vamos a tratar a nuestros clientes? Pues fijaros, debemos tener un enfoque o una orientación de cliente. Para eso tenemos que aprender y conocer muy detalladamente cómo detectar y definir las necesidades formativas de cada uno de nuestros clientes y a partir de ahí hacer esos diseños de acciones formativas. Para que esto ocurra, lo que os comentaba anteriormente, necesitamos que ellos se impliquen tanto en el diagnóstico de necesidades como en la supervisión del diseño de esas acciones formativas. Por ejemplo, yo en este programa de formación que actualmente tengo, que estoy realizando ahora en esta empresa grande, pues siempre se hace cuando van a pasar muchos grupos, como es este caso, que son 9 grupos de formación, se hace lo que se llama un grupo piloto y a partir de ahí se testa si los objetivos y el diseño de la actividad formativa es el adecuado. Y luego, evidentemente, tenemos que hacer una buena evaluación de ver si esos objetivos se han conseguido. Bueno, ahora vamos a hablar. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Aunque luego, si os parece, al final resolvemos las dudas. Vale. Alguien me dice que no todo bien. Bueno, si tenéis alguna duda, si os parece, luego al final la resolvemos. Bueno, seguimos avanzando un poquito y vamos a ver cuáles son las etapas del plan de formación. Fijaros, lo primero y lo más importante, si os dais cuenta, la figura que aparece aquí en la transparencia es un círculo cerrado. ¿Por qué? Porque es algo continuo. Cuando yo hago la detención de necesidades y diseño el plan, hacemos la impartición y el seguimiento, muchas veces tenemos que detectar si realmente esa actividad formativa ha estado en consonancia con lo que es la estrategia empresarial. Por eso, como veis, es algo continuo en el tiempo. Siempre hacemos lo mismo: detección de necesidades, diseñamos el plan, se imparte y hacemos seguimiento y evaluación. Esas son las 4 etapas de cualquier plan de formación, no tiene más. Parece a veces algo complicado, pero si conocemos bien el sistema y se aprende bien, es algo fácil de realizar. La cuestión es tener muy claro el esquema que os presento aquí en la pizarra. Bien, este es un poquito más detallado en sus fases o subfases más concretas. Mirad, en la detención de necesidades, primeramente vamos a hacer recogida de datos. Y a partir de esa recogida de datos, la siguiente fase va a ser el análisis de esos datos, lo que es realmente detectar las necesidades de la compañía. Y una vez que ya las hemos detectado, a veces salen matrices de necesidades muy grandes, con lo cual lo que necesitamos es priorizar esas necesidades, saber a qué tenemos que atender primero, porque tenemos que hacer un cronograma, que es una de las
cosas que va a incorporar el plan o la memoria del plan de formación. Hacer el cronograma de dónde va a ir cada actividad en una planificación temporal. Bien, ya tenemos todo estructurado y ahora el siguiente paso va a ser diseñar ese plan de formación. El diseño del plan de formación pues es algo sencillo. Siempre vamos a establecer unos objetivos generales y estratégicos de lo que es el plan de formación en consonancia con la estrategia empresarial. A partir de ahí vamos a establecer qué contenidos o qué actividades formativas se van a desarrollar teniendo en cuenta esos objetivos o esas necesidades formativas, para lo cual vamos a establecer unos contenidos, vamos a establecer una metodología. Cada actividad formativa se puede diferenciar en los recursos didácticos que utilicemos y el tipo de metodología que vayamos a elegir. El diseño del plan conlleva la elección del formador, conlleva hacer un presupuesto, establecer el lugar y la convocatoria. Es decir, fijaros, formación es algo muy interesante, pero a la vez es como muy administrativo. Esa es un poquito quizás la parte más delicada de la formación, que uno tiene la sensación que hace unos labores como muy administrativas, pero sinceramente os digo que es apasionante ver cómo la gente se puede desarrollar. Y luego, pues lógicamente, cuando ya hemos hecho el diseño del plan, que es algo muy importante realizarlo con mucha precisión, se tiene que llevar a cabo la impartición, el desarrollo de cada una de las actividades formativas. Y por último, tenemos que hacer el informe final de esa actividad formativa, donde vemos, no solamente evaluamos el grado de satisfacción de los alumnos con el curso y si han logrado objetivos, sino también si realmente se está llevando a cabo la puesta en práctica de las habilidades y conocimientos que establecimos en un inicio. Bien, como veis, es algo que no es complicado. Lo único que es tener una buena herramienta y saber cómo establecer esas estrategias con las estrategias formativas, y es algo sencillito. Bien, para definir las necesidades de formación, ¿de dónde vamos a detectar esas necesidades? ¿Cuáles van a ser nuestros puntos de información? Pues fijaros, lo más importante que tenemos que tener en cuenta, desde luego, son los proyectos estratégicos que va a llevar a cabo la compañía. Pero además también tenemos que estar muy pendientes de los cambios que se están produciendo en el sector, de los cambios que se están produciendo a nivel tecnológico. Es decir, vamos a tener presente el sector y el entorno. Y además también vamos a indagar en si la cultura de la empresa está teniendo o está sufriendo alguna modificación, porque todos esos temas también nos pueden llevar a tener actividades formativas que vayan en consonancia con modificar comportamientos o activar la motivación de los empleados, y tenemos que desarrollar actividades en esa línea. También nos vamos a servir de las necesidades que nos transmitan los empleados o las necesidades de las unidades de negocio, departamento de la compañía, si se han creado nuevos puestos de trabajo. Entonces, para ello tenemos que acudir como fuente también de información al análisis de funciones o al análisis de puestos de trabajo. Otro aspecto que también nos va a ayudar a la hora de detectar las necesidades es la evaluación del desempeño. Recordar que para que la gente vaya progresando y vaya alcanzando esas conductas exitosas en sus puestos de trabajo, pues les tenemos que ir dando formación acorde. Entonces, la evaluación del desempeño va a ser otra fuente de información para detectar las necesidades. ¿Cómo o qué herramientas vamos a tener? Pues fijaros, como herramientas vamos a tener cuestionarios, la propia observación, grupos de formación en el sentido de las entrevistas que vayamos a realizar con los directivos, o entrevistas con los mandos intermedios,
o grupos muy concretos donde se le pide un poquito o se habla de qué necesidades tienen a nivel formativo. Bueno, pues es lo que se llama el inventario de necesidades. Y a partir de aquí, de todo esto, nosotros lo que tenemos que hacer es establecer por departamentos, por niveles jerárquicos, el contenido y los proyectos formativos, que es lo que se llama la selección de necesidades. Por tanto, como definición de lo que es la necesidad de formación, es pues ni más ni menos que recabar información para que a partir de ahí nosotros podamos lograr las metas que la organización pretende y de alguna forma cualificar a los empleados. Bien, la recogida de datos, fijaros, definir las necesidades de formación requiere por tanto que conozcamos, como aquí os pongo muy al dedillo, lo que es la empresa en sí, sus políticas, sus estrategias, la situación presente y el futuro más o menos cercano, no solo de la compañía, sino del sector y del entorno. La cultura empresarial es también fundamental. Todos los cambios que se están llevando, se prevé que se van a llevar a cabo en la compañía, proyectos a nivel tecnológicos o de cambios culturales, organizativos, métodos de trabajo. Es importante también analizar, por ejemplo, los logros o fracasos que se pueden estar produciendo en cualquier área o departamento. Por ejemplo, muy interesantes son las encuestas que se envían a los clientes externos. De ahí también a veces nacen necesidades formativas. O sea, hay una serie de elementos que nos van a llevar a definir adecuadamente esas necesidades formativas. Como os he dicho también, las evaluaciones del desempeño. Bien, entonces, ¿de qué nos podemos servir? Pues fijaros todo lo que nos puede ayudar a detectar las necesidades formativas, desde el plan de empresa, los cuestionarios, las entrevistas, las quejas de trabajadores, sugerencias, estudios, por ejemplo, estudios de clima o de satisfacción, problemas que se han ido presentando en la empresa a lo largo de, pues del pasado, en el momento actual, solicitudes individuales y pues a veces dentro de la empresa un determinado departamento ve, por ejemplo, seminarios abiertos que no estaban contemplados en el plan de formación, y siempre, acordaros, debemos tener como una especie de bolsa económica para esas necesidades de última hora. Bueno, pues una conferencia que le interesa a un mando intermedio, un directivo, un técnico, o sea, siempre tenemos que dejar como una especie de bolsita ahí para todo lo que nos vaya surgiendo de imprevistos, pero la planificación va a ser fundamental. Muy bien. ¿Y cómo vamos a llevar a cabo la priorización de necesidades? Pues una vez que hemos detectado e inventariado las necesidades, debemos analizarlas y seleccionarlas. Para eso vamos a establecer la urgencia y la importancia como códigos de priorización. También vamos a tener en cuenta los objetivos empresariales. Uno de los temas fundamentales es el coste. ¿Y quién van a ser los destinatarios? Todo esto nos va a ayudar a priorizar. Para ello normalmente se utilizan como especie de planillas donde se ponen todas las necesidades formativas, o los contenidos, más que los contenidos, se traducen en actividades y se van dando prioridad en un cronograma. Bien, ya entramos en la parte más de diseño del plan de formación. A la hora de diseñar el plan de formación tenemos que tener en cuenta varias cosas.
Por un lado, tenemos que tener en cuenta que vamos a definir lo que se llaman objetivos generales de formación o los objetivos generales del plan de formación. Y luego, de cada una de las actividades formativas, tenemos que especificar cuáles son los objetivos operativos o específicos de esa actividad formativa. Entonces, llamamos objetivos operativos a los objetivos que se refieren al para qué. ¿Para qué llevo a cabo yo este programa o esta acción formativa? Esos objetivos operativos son con los que nos vamos a poder valer para evaluar la eficacia de la formación, incluso su rentabilidad. Vais a ver cuando trabajemos la parte de evaluación de la actividad formativa o de la formación que uno de los niveles es el más difícil de evaluar, pero es analizar cuál ha sido la rentabilidad que ha supuesto esa actividad formativa, cómo ha impactado en la cuenta de resultados la actividad formativa. Vais a ver que hay que llevar a cabo una serie de parámetros que sean medibles para que luego podamos apreciar esa rentabilidad. A la hora de definir esos objetivos operativos debemos tener en cuenta el presupuesto que tenemos, porque a veces el presupuesto es bastante escueto y no podemos embarcarnos en un proyecto ambicioso de formación. Entonces tenemos que tener como muy claro para qué queremos esa actividad formativa, qué queremos lograr, y en función de eso establecer cuál es la metodología o cuál es la consultora que mejor se va a adaptar a esos objetivos y al presupuesto que tenemos. No debemos perder de vista lo que os decía, las ayudas a la formación y las subvenciones, porque de alguna forma es rentabilizar la actividad formativa. Bien, ¿cómo tienen que ser esos objetivos operativos? Pues fundamentalmente como cualquier objetivo, tienen que ser claros, tienen que ser objetivos muy concretos y nada abstractos. Si los podemos cifrar muchísimo mejor, porque daros cuenta que esos objetivos van a ser de alguna manera la base para llevar a cabo luego la evaluación de la formación. Tienen que ser objetivos fechados, es decir, tienen que estar planificados. Los objetivos no tienen que ser algo abstracto, como os decía, sino bien claritos y que sean alcanzables, que sean medibles, que supongan un reto para los participantes, y además esos objetivos tienen que estar basados en lo que se llama la formación en acción o la formación haciendo, que sean objetivos donde se requiera mucha participación por parte de los alumnos o participantes que van a acudir a la actividad formativa. A través de estos objetivos pues vamos a diseñar la metodología que vamos a utilizar, los contenidos y actividades que se van a realizar. Como veis, los objetivos son el eje, el núcleo de todo nuestro proceso formativo y de alguna manera condicionan los demás elementos de la programación formativa. Por tanto, ¿cómo vamos a elaborar el plan de formación? Con la información que hemos obtenido en las fases anteriores, nosotros elaboramos un documento, normalmente lo elabora Recursos Humanos o el Departamento de Formación. Se suelen llamar catálogo formativo, a veces es un simple tríptico, donde debe aparecer, por un lado, cuál es el enfoque del plan de formación, es decir, por qué estoy elaborando o estoy desarrollando este plan formativo y cómo se va a llevar a cabo. También a la hora de establecer el plan de formación debemos tener en cuenta el comité de formación, quién lo compone, cuál es su misión. Normalmente el comité de formación suele estar compuesto por personas de recursos humanos, técnicos y los responsables, al menos el responsable de formación o responsable de recursos humanos, y por otro lado, si además la actividad formativa está subvencionada, tenemos que tener en cuenta la representación legal de los trabajadores.
Entonces, a la hora de elaborar el plan de formación, no solo vamos a incorporar cuáles son las acciones formativas, el enfoque del plan de formación, sino también cómo está compuesto ese comité de formación y cuál es la función y misión que tiene. Aquí detallamos cómo tiene que estar estructurado un plan de formación. El plan de formación tiene que tener en cuenta que cada actividad formativa, que esto es lo que os piden de cara a luego pedir subvenciones, tiene que tener los siguientes apartados: objetivos, el para qué que comentábamos antes, qué es lo que se va a adquirir, a mejorar, si el objetivo de la actividad formativa es para cambiar actitudes, desarrollar habilidades, el tipo de acción formativa que vamos a llevar a cabo, es decir, si es presencial, si es blended, la acción formativa en metodología blended o blended es la que combina por un lado la parte online y la parte presencial. Ya cada vez se ve menos la formación a distancia, todo suele ir en plataforma online. Si es una actividad formativa para el puesto de trabajo o si está más vinculada a lo mejor al desarrollo profesional o personal de las personas que lo componen, o si la acción formativa está encaminada a mejorar la salud laboral, la calidad, la prevención de riesgos laborales. Todo eso debe aparecer detallado en el plan de formación. Por otro lado, también tenemos que detallar quién va a impartir la actividad formativa, si son formadores internos o externos, si es una consultoría, qué tipo de consultoría es. Debemos poner todos los datos en cada acción formativa de quién se va a encargar del desarrollo de las mismas. Y como veis también, pues dónde se va a llevar a cabo la actividad formativa, la planificación, eso es fundamental, y quién van a ser los destinatarios. De cara a las subvenciones, pues vamos a tener que algunos destinatarios se consideran colectivos prioritarios, como son los mayores de 45 años, las mujeres. Bueno, pues todo eso, el nivel, la calificación, lo tenemos que incorporar en cada una de las actividades formativas que estamos diseñando y que de alguna manera el conjunto de todas esas acciones formativas forman lo que se llama el plan de formación. Bien, además de todo esto que os he comentado, también tiene que aparecer el presupuesto de formación. En el presupuesto de formación vamos a tener dos tipos de gastos, lo que se llaman gastos directos y gastos indirectos, porque además es como así aparece en el sistema de la tripartita, de la Fundación Tripartita. Cuando luego tenéis que hacer la justificación de costes, va a haber una serie de gastos que se llaman directos y otros que van a ser gastos indirectos, que solamente os vais a repercutir un tanto por ciento de lo que ha sido el coste. En la Fundación Tripartita normalmente, aunque hay una subvención, también suele solicitar la Fundación un gasto por parte de la empresa. Bien, pues ese gasto normalmente sale de los gastos directos que tiene la compañía. En esos gastos directos se incluyen los desplazamientos no solo de los alumnos, sino también desplazamientos y dietas de los formadores. Se incluye también el alojamiento, las comidas, materiales y manuales, los honorarios de formadores tanto internos como externos, el alquiler de salas y medios audiovisuales si no son de la compañía. Si fueran propios de la compañía, pues irían en lo que es la parte más se repercute la amortización que veis aquí de salas y medios propios, iría en la parte de gastos indirectos. Pero a veces las compañías no tienen, son sobre todo compañías pequeñas y alquilan salas en escuelas de negocios o en hoteles o en centros de negocios.
También se va a incorporar como gastos directos el apoyo interno y externo para la para la difusión de lo que es la actividad formativa. Esto iría en gastos directos, que aquí nos repercutimos todo lo que se ha gastado, y en los gastos indirectos, pues como os he dicho, entrarían los costes de horas dedicadas a la gestión de la formación, los costes de los propios asistentes a las acciones formativas, es decir, cuando una persona la sacas de su puesto de trabajo, existen unos costes asociados y esos costes se pueden repercutir. Son lo que se llaman, por ejemplo, costes de las horas que están, si están todas dentro de jornada laboral, los costes que se calculan de su salario, del salario medio de cada uno de los trabajadores, y se multiplica por las horas que han estado fuera del puesto de trabajo. Si las han hecho fuera de su jornada laboral, no se tienen que calcular, no se tienen que repercutir. Bien, con todo esto, aquí, como veis, la amortización de medios propios, como pueden ser cañón, ordenadores, salas, todo eso, bueno, pues la amortización anual nos lo podemos repercutir en los gastos indirectos. Recordar, y esto es muy importante, hacer una previsión para esas situaciones urgentes o difíciles de a veces planificar. En vuestros presupuestos, que normalmente se suelen realizar la indagación de necesidades de un año para otro, se suelen hacer después del verano. En el mes de septiembre es cuando se realiza la mayoría de los presupuestos de las empresas, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer el diagnóstico y el diseño del plan de formación del año siguiente. Bien, para el seguimiento, pues el seguimiento hay que hacerlo de cada actividad formativa, tanto durante el desarrollo de la misma como posteriormente. Sobre todo hay que ver y hay que analizar si se ha producido la transferencia de lo aprendido al puesto de trabajo. Para que eso lo podamos realizar, a veces tenemos que hacer evaluaciones antes, después de la actividad formativa y a los 3 meses de llevar a cabo la formación. Pero esto, como os digo, lo vamos a ver más detenidamente en lo que es la evaluación de la formación. Con lo cual, bueno, pues ahí vais a ver que la formación tiene 4 niveles de evaluación. El nivel más sencillito es lo que llamamos la evaluación de la satisfacción de la actividad formativa. El segundo nivel son las evaluaciones como tal, los exámenes que se realizan o las prácticas que realizan los alumnos. El tercer nivel es el nivel de la transferencia al puesto de trabajo. El cuarto nivel es el impacto económico que tiene tras haber realizado la actividad formativa y haber implantado esos conocimientos y habilidades en el puesto de trabajo. Bueno, y esto es en principio de momento todo lo más importante de la formación en la empresa. ¿Alguna duda? ¿Cosas que me queráis preguntar? Tenemos aquí como 12 minutos para trabajar vuestras dudas. Me preguntáis, ¿la detención de necesidades de formación también puede realizarse a partir de la gestión de competencias? Claro, evidentemente. Es decir, si la empresa, por ejemplo, ha implantado un sistema de gestión por competencias, pues sabéis que en la gestión por competencias vamos a tener distintas brechas, como bien comenta aquí la compañera, y esas brechas son las que nos
las vamos a traducir en acciones formativas. Efectivamente, eso es así. Cuando nosotros tenemos una persona que ocupa un nuevo puesto de trabajo desde los planes de desarrollo, lo que hacemos es analizar esas brechas o esas distancias que tienen entre el perfil del puesto de trabajo, el perfil que se requiere y el perfil que lleva la persona que va a ocupar el puesto de trabajo. Y ahí, en esos gaps, en esas brechas, es donde nosotros tenemos que establecer planes de acción para que se eliminen, y ahí está nuestra necesidad formativa. Muy bien, muy buena pregunta. Otra pregunta que me hacéis es si la evaluación de 360 grados ayuda a detectar las necesidades. Sí, claro, por supuesto. Las evaluaciones del desempeño, sean de 180 grados, sea una evaluación vertical o sea una evaluación 180 grados, da igual, todo eso son datos que nos van a ayudar a ver qué necesidades tienen nuestros profesionales. Y bueno, pues a partir de ahí nosotros vamos a establecer planes de acción. Fijaros que en el desempeño no todo se puede llevar a formación, que ese es un grave error que cometen muchos directivos o muchos mandos intermedios con su gente. Te lo traducen todo en acciones formativas. Y a veces la acción formativa es, bueno, pues diseñar no tanto una acción como tal, sino a lo mejor son una metodología que está más vinculada con el coaching o con el mentoring. El mentoring normalmente sí que suele llevar añadido actividad formativa, pero el coaching es raro que en algunas ocasiones se requiere, ¿no?, formación. Pero como veis, existen otras modalidades de desarrollo de las personas que no requieren una acción formativa en aula, son otros, a veces es formación propia en el puesto de trabajo. Muy bien, muy buena pregunta también. Más cosas que me queráis preguntar. ¿Os gusta la actividad formativa? ¿Llevar a cabo actividades formativas? Bien. Dice, una cosa que has comentado al principio en relación a la inhibición de competencias o habilidades debe ser complicado de articular en la práctica tratándose de habilidades innatas. Hombre, cuando estamos hablando no tanto de habilidades, fíjate, Carmen, sino de rasgos de personalidad, cambiar cosas que son muy establecidas por creencias, sobre todo creencias muy limitantes, ¿no? Ahí es complicado, porque lo primero que hay que hacer es desmontar la creencia que limita a la persona a adquirir esa habilidad, o desactivar habilidades que no son apropiadas. Por ejemplo, imagínate que es una persona muy poco asertiva en su comunicación y es todo lo contrario, o muy agresiva a la hora de comunicar o muy sumisa. Es cierto que ese tipo de habilidades a veces requieren mucho entrenamiento, pero bueno, al final se consigue. Todo esto, fijaros, una de las cosas que yo siempre digo en formación y que se lo digo a todos los alumnos, a la hora de adquirir sobre todo habilidades no se trata tanto del conocimiento, sino de la actitud. Es decir, uno de los aspectos fundamentales en formación que tenéis que tener en cuenta es que las personas adquieren conocimientos, adquieren habilidades, competencias, pero si la persona no tiene una actitud positiva para ponerlo en práctica, al final, por mucho que nos hayamos gastado en esa acción formativa, no sirve para nada. Con lo cual, el compromiso es una de las cosas que los formadores tenemos que trabajar mucho desde el inicio en el aula. Pero fijaros, no solo el compromiso en el aula, sino el compromiso de la puesta en práctica una vez que salen del aula. Y ahí es donde los responsables nos tienen que ayudar.
ellos se tienen que comprometer, porque si no gastamos y es dinero que va pues a la basura. Muy bien. Bien, dice, algo que no me ha quedado claro es que dijiste que siempre debemos tener un saquito económico con acciones para las acciones formativas. Este saquito estaría dentro de nuestro catálogo formativo. Cuando me refiero a saquito, es saquito económico. Es decir, imagínate que si tú, por ejemplo, tienes un presupuesto, porque ahora los presupuestos no son muy bollantes, un presupuesto de 100.000 euros, dentro de ese presupuesto, una parte, un 10% más o menos, tiene que estar abierto a cualquier actividad formativa que pueda surgir a lo largo del año. Eso es el saquito al que yo me refiero, es un saquito económico. Para esos imprevistos que, bueno, pues los directivos a veces son un tanto caprichosos y si no lo tenemos presupuestado, pues se nos desequilibra. Otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta con el presupuesto formativo es que tenéis que ir haciendo un seguimiento muy exhaustivo para no desviaros. Muy bien, me preguntáis, trabajo como prospector empresarial en un ayuntamiento. ¿Cómo podemos informar o asesorar a las empresas pequeñas como un restaurante, comercio? La manera que pueda mejorar empresarialmente mediante la formación del empresario como sus trabajadores. Pues mirar, normalmente, fijaros, es interesante que acudáis a las asociaciones empresariales. Todas las empresas están asociadas, las empresas que normalmente se asocian dentro de su sector, hay distintas asociaciones. Pues podéis acudir dentro de los sectores a las asociaciones que tienen y ahí podéis ayudar y además es fundamental que lo hagáis a las empresas a través de las asociaciones y ahí les podéis ayudar. Más cosas que gremios, bueno, pues también podéis darles información, asociaciones, gremios, incluso a veces, pues qué os diría yo, incluso si tenéis alguna actividad formativa que os podáis subvencionar o podáis dirigir a la empresa, pues a través también de, no me sale ahora el nombre, ay Dios mío, las cámaras de comercio, que no me acordaba yo cómo se decía. Muy bien, bueno, qué estupendo estar otra vez con vosotros y que me hagáis tantas preguntas. Me encanta compartir con vosotros este espacio formativo. ¿Alguna dudilla más? A ver. Realizar la formación en el aula de empresa, ¿son gastos indirectos? Sí. Si realizamos la formación en las aulas de las empresas, la amortización de esa sala, que eso lo tiene que dar el departamento financiero, se meten en los gastos indirectos. Si es externamente como hoteles y demás, gastos directos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente actividad, en la siguiente webinar. Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte, ahí a tope con vuestra actividad formativa, que es muy bonita, los recursos humanos, y muy interesante. Bueno, un beso muy fuerte para todos. Hasta la próxima. Buenas noches.